Sin embargo, hay una pequeña proporción, ¿sí?, llamados cánceres hereditarios, ¿sí?, cuya etiología está dada por mutaciones monogénicas, es decir, por mutaciones en genes, como los que ya revisamos cuando revisamos la herencia monogénica, que está a nivel constitucional de un individuo. Todas las células del individuo, desde que se forma el cigoto, ya sea transmitido por uno de los padres o una mutación de novo, desde el cigoto. Por lo tanto, todas las células del organismo van a tener esa mutación que por sí sola es bastante predisponente para que se presente de tipo hereditario, y esto es en forma autosómica dominante. Como les digo, afortunadamente, bueno, por decirlo así, ¿verdad?, dentro del cáncer, solo 5 a 10% presentan esta herencia monogénica. La siguiente. Este es lo mismo, ¿verdad?, representado en una gráfica. Tenemos los cánceres esporádicos, que se presentan un único caso en la familia, 70-75%. Los cánceres familiares, sin ser directamente monogénicos o hereditarios, pero que sí, en las familias hay genes de predisposición, genes de susceptibilidad que confieren en estas familias susceptibilidad para el desarrollo del cáncer, más los efectos ambientales, como lo vimos en la clase anterior. Y como estamos viendo aquí nuevamente, ¿verdad?, solamente 5 a 10% de los cánceres son en los genes BRCA1 o BRCA2, que son genes tumor con función supresora de tumor, como lo vamos a ver dentro de la clase. Bueno, pero ¿por qué se presenta el cáncer? Lo que se sabe hasta actualmente, ¿cuál es el motivo que un individuo presente un cáncer? ¿Sí? Estamos hablando de todos los cánceres de tipo tanto esporádicos familiares, que son estos, como ya vimos anteriormente en la clase pasada, de origen multifactorial, genes de susceptibilidad, más el medio ambiente. Y también se refiere a los cánceres hereditarios cuya mutación, como les acabo de mencionar, se encuentra en forma constitutiva desde las células germinales y corresponden al cáncer hereditario. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que pues las células de nuestro organismo, de cualquier tejido, están en continuas división. Unos tejidos se dividen mucho más rápido a las células, otros tejidos, como por ejemplo la médula ósea, ¿verdad?, y otros tejidos que tienen unas divisiones muy lentas, sus células, como es el caso de las neuronas o de las células musculares, que tienen una división mucho más lenta. Ahí se dice que las neuronas incluso permanecen mucho tiempo sin dividirse, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo se dividen las células? Ocurre la división y se forman dos células hijas normales. Si en este caso ocurre una mutación en un individuo, en alguno de los tejidos, ocurre una mutación en alguno de los genes que dan susceptibilidad al cáncer, que enseguida los vamos a ver cuáles son, ¿sí? Esa célula ya va a tener una mutación, pero si el individuo tiene un adecuado sistema inmune que los pueda reparar, sus genes de reparación están adecuadamente normales, con una función normal, pues este daño celular lo manda a que se suicide si no se puede reparar y que la célula se muera, ¿sí? Es decir, que entre en apoptosis para eliminar, ¿sí?, esa mutación. Sí, y ya continuarían las divisiones normales sin formación de cáncer. Pero ¿qué pasa cuando ocurre esa mutación que acabamos de ver en la imagen de arriba? Sí, que tiene una mutación y que en el individuo no se puede reparar, ni tampoco puede durante el ciclo celular mandarse a apoptosis, es decir, a muerte celular. Esa célula, sí, se va a dividir, pero todas sus descendientes, sí, ya van a tener esa primera mutación. Esa primera mutación, por eso se dice que es de origen monoclonal, ¿verdad? Porque va a ocurrir esa célula ya con la mutación, con las divisiones.
Y como ya ocurrió una mutación en genes susceptibles al cáncer, pues ya va a empezar a haber un descontrol en el ciclo celular de la célula y es mucho más fácil que adquiera otra mutación, ¿verdad? Una segunda mutación. Y de esta manera, como estamos viendo, nuevamente esta célula ya con 2 mutaciones se va a seguir dividiendo y cada vez va a ser más susceptible de presentar mutaciones, una tercera mutación en diferentes genes susceptibles al cáncer y así sucesivamente. Aquí dice que una cuarta mutación y que después se presenta la neoplasia, pero para cada tipo de cáncer es diferente el número de mutaciones o eventos sí necesarios para la presentación de un cáncer. Entonces, de una manera muy sencilla, esta sería la fisiología, la fisiopatología del por qué se presenta un cáncer. Es decir, hay un acúmulo de mutaciones en las células de alguno de los tejidos. Y desde hace muchos años un investigador llamado Knudson mencionó que para los 2 tipos de cáncer que les acabo de comentar, que vimos en la clasificación, ocurren 2 eventos. ¿Sí? O mutaciones, ¿verdad? Antes nada más se denominaban eventos, pero ahora son mutaciones o variantes patogénicas que son acumuladas. Como ocurren en células somáticas y no están en células, y desde las células germinales se va a presentar el cáncer de origen multifactorial, es decir, esporádico, ¿sí? O familiar. Sin embargo, para que ocurra ese 5 a 10% de los cánceres hereditarios, la primera mutación, como ya les había señalado, tiene que ocurrir en células germinales. Como ya el individuo la tiene desde que el cigoto, esa mutación, dependiendo de la mutación, en qué gen y en qué vía, en qué tejido se esté expresando ese gen que tiene esa mutación, se va a presentar un cáncer en alguno de esos tejidos y eso corresponde al cáncer hereditario. Entonces, esto es muy sencillo, resumiendo, ¿sí? Para que se presente un cáncer esporádico, ¿no? Familiar de tipo multifactorial, las mutaciones ocurren en las células somáticas. Para que se presente un cáncer de tipo hereditario, la primera mutación tiene que ocurrir en células germinales y el resto, ¿sí? Cada vez va a ser más susceptible esa célula, van a ocurrir nuevas mutaciones hasta la presencia de un cáncer. La siguiente. Bueno, por eso podemos decir ahora estas mutaciones, ¿cuándo ocurren cuándo ocurren, en qué momento, o se presenta una y luego ocurre la otra o todo? Pues no, para cada uno de los tipos de cáncer es distinto. Sin embargo, se sabe que en general es un proceso lento hasta que ya se presente, desafortunadamente, sea visible o ya de manifestaciones clínicas, ese tejido que tiene un tumor. Por lo tanto, se dice que es un proceso lento, que pueden tener varios años desde que ocurra la primera mutaciones hasta mutaciones subsecuentes, hasta el desarrollo del tumor. Por lo tanto, el periodo de expresión de las mutaciones en diferentes genes que se van acumulando, pues van a ser diferentes mutaciones. Y así tenemos aquí, en cuanto al tiempo, la mutación va a inactivar, por ejemplo, a un gen tumor supresor, ¿sí? Todavía en ese momento se dice que las células ya empiezan a proliferar, pero todavía la neoplasia pues es de tipo benigno, ¿sí? Y con el mayor acúmulo de mutaciones en los diferentes genes, ¿sí? De tipo de genes de reparación, genes supresores de tumor, los llamados también oncogenes o protoncogenes, que ahorita vamos a revisar, ¿sí? Se va a presentar la neoplasia o el tumor. Es decir, existe un periodo preneoplásico, ¿sí? Durante mucho tiempo hasta ya la aparición de la neoplasia. El propósito de las investigaciones es identificar estos genes de una manera prematura, preventiva, para poder en un momento dado parar el desarrollo o la continuación de estas proliferaciones celulares y poder en un momento dado tratar el desarrollo de un cáncer en alguno de los tejidos. La siguiente.
Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con esa mutación, esa primera mutación y las mutaciones siguientes en una célula cancerosa? Se dice que básicamente son 6 mecanismos que se van a perder en esa célula que ya no va a actuar de forma normal, ya no va a tener su ciclo celular de forma normal. Y estas son las principales. Una es esta autosuficiencia para las señales de crecimiento. Es decir, la célula va a ser autosuficiente y no le va a hacer caso a las señales del ciclo celular, ¿sí? Y va a ser, va a perder esa paro, va a ser autosuficiente y va a estar proliferándose. La segunda, por lo tanto, va a tener un potencial de replicación ilimitado. Si se pone in vitro una célula cancerosa, sí, una célula de un tumor, cualquiera que sea, y se pone in vitro y se empieza a dividir, ahí se puede dejar y la célula está continuamente dividiéndose en forma ilimitada. Evade la apoptosis, o sea, no se van a muerte celular, como ya habíamos dicho, si los mecanismos inmunes o de muerte celular están deficientes, pues se va a evadir la apoptosis y no se va a ir a muerte celular. La cuarta es la insensibilidad a las señales anticrecimiento, que es muy parecida a la primera, ¿verdad? Esta autosuficiencia. Va a ser insensible a las señales de paro, que también son... estas señales también son dadas por genes específicos, pero la célula ya tiene esas mutaciones y por lo tanto se van a evadir. Neoplasia de la presentación de la carcinogénesis, va a haber una angiogénesis sostenida, es decir, también los vasos sanguíneos se están desarrollando y esto da lugar a invasión tisular y a las metástasis, ya que también están mutados genes, se van mutando genes que tienen que ver con la angiogénesis, es decir, con la formación vascular. Se ve y se sabe que todos los tumores tienen una gran cantidad, son absolutamente con una gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿verdad? Porque hay una continua angiogénesis, una angiogénesis sostenida. Por lo tanto, podemos decir que las células cancerosas adquieren una serie de mutaciones que va a hacer que se dividan más rápidamente, evadan los controles de división internos y eviten esta muerte celular programada llamada apoptosis. La siguiente. Bueno, desde hace también ya muchos años se ha relacionado los procesos de mutagénesis, es decir, estos mutágenos que muchas veces en un gran porcentaje se adquieren del medio ambiente, ¿verdad? Del ambiente, tanto físicos, los rayos X, todos los químicos y físicos a los que estamos expuestos, ¿sí? Muchos de ellos son mutágenos y por lo tanto van a poder ocasionar, está muy relacionado esta mutagénesis, que si ocurren en genes susceptibles al cáncer, pues se va a desarrollar el proceso de carcinogénesis. Por lo tanto, las mutaciones o anormalidades cromosómicas que también puedan ocurrir, como por ejemplo en la leucemia granulocítica crónica, que se forma el cromosoma 922, ¿verdad? Esto, como hay una ruptura en genes que van a dar y translocación a otro cromosoma, en genes que van a dar susceptibilidad al cáncer, también están relacionadas las anormalidades cromosómicas, así como a las mutaciones para el desarrollo de las neoplasias. Sin embargo, como proceso multifactorial que ya vimos en la clase pasada, ¿sí? Esto no es todo, ¿verdad? También se requieren otros mecanismos, tanto epigenéticos como la susceptibilidad que el individuo tenga, ¿verdad? La susceptibilidad, esa predisposición, esos SNPs de los que hablamos ayer, esos SNPs ya particulares en determinados genes predisponentes al cáncer, más todos estos eventos, pues hay una inestabilidad genómica
súper importante, ¿sí? Y ocurre una neoplasia. Por lo tanto, no olvidemos estos polimorfismos de susceptibilidad que vimos ayer, que son los SNPs y los SNPs de cada individuo. Por eso es muy importante ya en un futuro el poder conocer los polimorfismos de determinados genes para evitar en un momento dado la presencia de una neoplasia. Se dice que ocurren 1.000.000 a veces de mutaciones por día. Dirán, bueno, ¿de dónde ocurren tanto? Muchas de ellas obviamente ocurren del medio ambiente, pero la mayoría de ellas ocurren cuando el DNA se está replicando en las diferentes células. Como les digo, hay tejidos donde las divisiones tienen que ser muy rápidas y prontamente se están dividiendo las células. Al dividirse ocurren errores, y si estos errores, como ya vimos, como ya les mencioné, no son corregidos o no se va la célula a apoptosis, pues se van acumulando. Y estas mutaciones en los genes que ocurren al día en los tejidos por errores en la duplicación, se dice que hasta 1.000.000 de veces ocurren por día. Requieren ser reparadas por el equipo de proteínas de reparación, ¿verdad? Encargadas del mantenimiento del ADN. La siguiente. Bueno, aquí está igual, ¿verdad? Más de lo que les acabo de mencionar en esta diapositiva anterior, cómo está relacionado el proceso de mutagénesis con el de carcinogénesis. Y este proceso, estos mutágenos pueden ser tanto físicos, biológicos o químicos. Químicos, pues tenemos pues muchísimas sustancias, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, un ejemplo sería del tabaco, que se dice que tiene más de 700 sustancias que en un momento dado pueden dar susceptibilidad para en un individuo ya susceptible pueden aumentar la posibilidad del desarrollo del cáncer. También las radiaciones y los virus, ¿verdad? Principalmente en cuanto a biológicos, los virus, ¿verdad? Como aquí que se puede decir que existen algunos virus que se conocen como virus transformantes de cáncer, ¿verdad? Como el virus del papiloma humano, que ocasiona cáncer de cérvix, cáncer anorrectal, de esófago o de la piel. El virus de la hepatitis B, sí, que también predispone para dar cáncer hepático, el virus de Epstein-Barr para presentar linfoma de Burkitt o carcinomas nasofaringios, así como también el virus de HIV, ¿verdad? El HBsK, que puede predisponer para presentarse un sarcoma de Kaposi. Es decir, todos estos factores ambientales están muy relacionados con la carcinogénesis, y esto aunado a un individuo que tenga genes de susceptibilidad, pues es más predisponente al desarrollo de un cáncer. Bueno, aquí en esta, ¿verdad? Lo mismo que acabamos de ver, los agentes físicos como las radiaciones ultravioleta, los rayos X, químicos como el tabaco, el asbesto, yin, arsénico, cadmio, cromo, etcétera, muchísimas sustancias químicas que actualmente están relacionadas con mutaciones que pueden llevar al desarrollo de cáncer. Y biológicos, como ya mencionamos, los virus, sin embargo, también bacterias como el Helicobacter pylori pueden aumentar la predisposición para que se presente una neoplasia. La siguiente. Bueno, ese es en general, ¿verdad?, la fisiopatología del desarrollo del cáncer. Pero ahora, ¿en qué genes ocurren? ¿Qué genes son estos de los que tanto les estoy hablando, verdad? Que son llamados genes de susceptibilidad o genes ligados al cáncer, son palabras de terminología genética. ¿Cuáles son estos genes que están ligados al cáncer? Pues cuando empezaron los descubrimientos de estos genes, principalmente por ser los más frecuentes, o a lo mejor no los más importantes, porque pueden ser cualquiera
de estos que están aquí, pero los más frecuentes son estos que están mencionados aquí, y todos obviamente están relacionados con el ciclo celular. Y vean que para que se desarrolle es una esquema, ¿verdad? Muy complicado, muy fuerte, pero para que se desarrolle adecuadamente el ciclo celular, se necesita en cada tejido, pues todos estos eventos que está aquí, toda esta cascada de eventos para que la célula se divida cuando se debe de dividir y se pare de dividir, como ya vimos, por mecanismos epigenéticos, y ya no se divida, y están implicados toda esta gran cantidad de genes en estas diferentes vías. Bueno, todos estos genes forman parte de la maquinaria celular que mantiene la integridad genómica y la maquinaria de replicación y reparación del DNA. Si alguno de estos genes presenta una mutación y de este modo va a dar mayor susceptibilidad para que se sigan presentando mutaciones en los siguientes genes, ¿sí? Se va a desarrollar la neoplasia. Para fines didácticos y de conocimiento, pues estos genes que se conocen más de 200, ¿sí? Se han dividido en los siguientes, ¿verdad? Los que están en rojo son los primeros, los llamados oncogenes, los genes supresores de tumor, los genes de reparación, que podríamos decir son algunos de los más importantes para que la célula lleve adecuadamente su división celular y su proliferación. Pero también muchos otros genes que están relacionados con la apoptosis, como ya vimos con la angiogénesis, genes también cuyas mutaciones pueden dar mayor facilidad para que se presente la metástasis o que se evite la senescencia, la muerte de la célula. Bueno, vamos a revisar los genes de una manera también muy general, sí, muy general, pero la idea que les quede que tengan claro es que existen estos genes, sí, son los genes que dan sus los primeros son los llamados oncogenes, ¿sí? Ahora, ¿por qué se denominan oncogenes? Pues que son genes, esto diría que pues todos si tenemos oncogenes vamos a desarrollar cáncer, ¿verdad? Por la palabra. Sin embargo, se les puso el nombre después cuando están en forma normal como proto-oncogenes. Y son genes que son genes normales, que todo el individuo todos los individuos tenemos estos proto-oncogenes, son aquellos que acabamos de ver en la diapositiva anterior, pues muchos de ellos tienen esta función de proto-oncogen, que principalmente es la división y diferenciación celular de los proto-oncogenes, ¿sí? En forma normal, en forma adecuada, se empiezan a transcribir y a traducir en sus diferentes proteínas para llevar a cabo las diferentes funciones de una célula, como son los que codifican para factores de crecimiento, para receptores de factores de crecimiento, para enzimas señaladoras del ciclo celular, que actúan también como factores de transcripción, y esto va a dar lugar a la proliferación celular. En una forma normal, en los tejidos, estos genes se denominan proto-oncogenes. Si estos genes, estos proto-oncogenes, mal llamado porque también el término proto indicaría indica, ¿verdad? Si nos vamos a la gramática, indica como que en algún momento dado se va a convertir en cáncer y no en oncogenes, y no es así, ¿verdad? Sino simplemente son palabras que tenemos que conocer. Proto-oncogenes es la forma normal de estos genes que tienen que ver con la diferenciación, con la replicación celular, con la proliferación celular, ¿sí? Entonces, como dice aquí, codifican para proteínas que actúan a diferentes niveles de la cascada de señalización que activan la proliferación celular. Y algunos de ellos son los genes MYC, los genes FOS, los genes YUN, y hay cientos de genes, ¿sí? De los denominados proto-oncogenes. Se denomina C porque la C pequeña, la C minúscula es de celular, ¿verdad? De que se encuentran en las células. La siguiente, por favor. Doctora, ya casi va a acabar la sesión, no sé si usted cerró esta y hablamos otra. Sí, de acuerdo.
Pues igual que siempre, y ahorita con más razón. Y ahorita le pagan más. Él nunca aspiró a ser artista, yo creo, como medio metro. Ajá. No, pues el chiste es que tuviera sus tocadas y pues tiene lleno hasta donde sea. Mínimo que tenga viernes, sábado y domingo. Pero sí ya no hay nada en TikTok, el último es de abril. De cuando de los carnavales y eso. ¿No se ve que estaba en un comercial de Linux? ¿No te imaginas de qué? El del Big Mix. Ajá. ¿Quién está en ese bolsa? Sale. Medio metro. Bueno, no, su voz. De medio metro. No, del pirata. Ah. Si es el Big Mix, no son unas papas. Big Mix es el que compra todo el mundo para las borracheras. Es el más barato. ¿Qué es? Una de esas. Unas papas. Ah, Big Mix, ajá, por eso tienen unas papas. Sí, como los paquetazos. Ajá, pero de base. No me mira que les llaman Mix. Cuándo una célula debe de dividirse y cuándo debe de parar de dividirse y cuándo entrar ciclo celular, etcétera. Si está mutado, nuevamente va a haber una activación constitutiva, ¿sí? Continuamente se va a estar activando y va a haber una proliferación incontrolada. Estas mutaciones en estos oncogenes, estos son solo 2 ejemplos, pero existen cientos de oncogenes, ¿sí? Son detectados en el tejido, son detectados estas mutaciones o variantes patogénicas hasta en un 15 a 30% de todos los tumores, ¿sí? Obviamente ese tumor, además de tener mutaciones en oncogenes, también tienen en otros genes de los que ya estamos revisando, ¿verdad? Pero las mutaciones en oncogenes se presentan con esta frecuencia de 15 a 30% y como les mencioné,
Es suficiente con que nada más uno de los alelos tenga la mutación. Por supuesto que si también el otro alelo se muta, pues la neoplasia va a ser de presentación más rápida y la célula va a perder más rápido el control de división. La siguiente. Bueno, este es un mecanismo de mutación de estos oncogenes que les estoy mencionando, de algunos de los oncogenes que les estoy mencionando, que se llama el mecanismo por amplificación. De alguna manera, ¿sí?, la mutación hace que este oncogen, en este caso el que les había comentado, que es el receptor epidérmico beta, ¿sí?, muy importante para el desarrollo de cáncer de mama, se amplifica. La mutación da lugar en que, en lugar de, como se está observando aquí en el esquema de la izquierda, su expresión normal de esta proteína que también se denomina HER2, receptor epidérmico humano 2, HER2, y luego le pusieron el new porque fue descubierto en un neuroblastoma. Entonces ustedes van a ver escrito esto que dice HER2 new, que quiere decir receptor epidérmico humano 2 de neuroblastoma, porque ahí fue descubierto primeramente. Y vemos cómo la célula pues tiene sus receptores normales para esta proteína derivada del gen en condiciones normales, que va a codificar, va a transcribirse a mensajero y de esta manera a su proteína, ¿verdad? A la proteína, a la proteína que en este caso es el receptor, está localizado en el cromosoma 17. Si existe una mutación, da lugar a una amplificación de estos receptores. Entonces vean cómo esta célula de la derecha pues está llena de esos receptores. Si hay muchísimos receptores para ese para el factor de crecimiento, pues va a dar lugar a una proliferación muy importante de tejido mutado, principalmente en cáncer de mama, pero también en muchos otros cánceres. Está a nivel somático, a nivel del tumor, está mutado este oncogen. Esto es muy importante, el conocimiento de esto, porque los oncólogos, con las técnicas actuales de FISH, que son hibridación in situ por fluorescencia, que mandan a analizar el tejido para que se realice FISH y se vea qué cantidad de receptores están expresando para ver qué tratamiento puedan dar para el tumor, en este caso el cáncer de mama. Y se dice que tiene un mayor beneficio de tratamiento con anticuerpos cuando es positivo. Se dice que más de 3 receptores ya son positivos, ¿sí? Más de 3 son positivos para cáncer de mama. Entonces, si es positivo y tiene muchos más receptores de esto, el tratamiento se utiliza estos anticuerpos monoclonales como el llamado trastuzumab, que es, a nivel comercial es el Herceptin, o el Patinib, que es el Tiker, ¿sí? Y estos individuos que tienen mucha expresión del HER2 son resistentes al tamoxifeno. Entonces es de gran utilidad para los oncólogos, porque dicen, a estos individuos no les voy a mandar tamoxifeno, ¿verdad? En cambio, si son negativos, sí son susceptibles al tamoxifeno. Bueno, ¿cómo se observa esa amplificación de oncogenes? Por medio de la técnica llamada FISH, que va a ver que estos amplicones, ¿verdad? Que ya ven que a todos se les pone nombre, ¿verdad? Son amplicones porque se amplifican. Amplificación de un gen cuya expresión acelera la actividad de la célula, tienen mayor respuesta de la célula a los niveles de factores de crecimiento, como las proneuregulinas, sí, y esas otras neurogulinas que tienen que ver con la proliferación celular, ¿sí? Se sobreexpresa en cáncer de mama hasta en un 25 a 30% de los tumores de mama. Y cuando es positivo, pues hay un pronóstico desfavorable para este tipo de cáncer. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, cómo se observa, ¿sí?, esta técnica del FISH. Cuando la mandan a hacer, se hace en los tejidos, ¿verdad?, y con diferente técnica, con
marcador específico para este gen HER2, ¿sí? Se observa cómo las marcas son las rojas, ¿sí? Lo otro, las verdes son marcas para saber que la célula la técnica se está realizando en forma normal, y vemos cómo tiene sus dos número de copias, ¿verdad? Del oncogen HER2 o HER2-Neu, ¿sí? Entonces se encuentra en el cromosoma 17, como ya les había mencionado. Ahora bien, cuando en el tejido se encuentra una amplificación mayor a dos copias de este gen, pues observamos esto, ¿verdad? Vean cómo aquí pues hay muchas marcas rojas, que quiere decir que está amplificado, ¿verdad? Está amplificado este oncogen HER2. Entonces, si se la muestra con una proporción HER2 centrómero mayor a 2, deben ser consideradas como positivas para la amplificación génica. ¿La que sigue? Bueno, y esto es importante, ¿verdad? Cuando ustedes lleven las clases de oncología y todo eso, van a ver como para cáncer de mama se va a hablar mucho cuando lleven patología, por ejemplo, aquí en el hospital a todas las pacientes de cáncer de mama se les realiza la biopsia y se mandan a patología para que se les realice esta inmunohistoquímica, en donde se van a analizar estos receptores, ¿verdad? Por eso se le llama que se realice el triple marcador. Un cáncer de mama triple negativo tiene un pronóstico pues más grave que si no es triple negativo. Ahora, ¿qué se refiere con triple negativo? Se analizan el receptor de estrógenos, ER, el receptor de progesterona, PR, y el que acabamos de ver, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, beta-2 o HER2-Neu. Y el significado de los resultados de inmunohistoquímica, esto ya no se los voy a mencionar, pero únicamente les menciono que si son positivos, ¿verdad? Son susceptibles, como ya había mencionado, anticuerpos monoclonales. Si son negativos, se puede emplear la quimioterapia normal o el tamoxifeno, sí, pero es muy importante que se realice, y actualmente generalmente a todas las mujeres con cáncer de mama se les realice este estudio de inmunohistoquímico que les va a dar la pauta a los oncólogos para su tratamiento. La que sigue. Bueno, y hasta ahí vamos a hablar de los oncogenes, ¿sí? Ahora, el segundo grupo de genes relacionados con estos genes de susceptibilidad o genes ligados al cáncer son los llamados genes supresores de tumor. ¿Qué quiere decir con esto? Ahora sí que, como les vuelvo a repetir, como su nombre lo indica, van a suprimir al tumor. ¿De qué manera? En forma normal, ¿verdad? En forma normal van a suprimir a los oncogenes, ¿verdad? Estos genes tumor supresor actúan como un freno para los oncogenes, es decir, son genes reguladores, sí, en condiciones normales, genes reguladores de los oncogenes. Estos genes le van a decir a los genes anteriores en qué momento deben de pararse, deben de ventilarse y todo, y ya no dividirse, ya está parada su actividad, sí, en condiciones normales. Sí, estos genes supresores de tumor tienen una mutación, pues no van a suprimir a los oncogenes, y por lo tanto, pues como ya vimos, la célula se va a dividir mucho y va a haber una gran proliferación celular, ¿sí? Estos genes son muy frecuentes en los diferentes tipos de cáncer, sí, que mutaciones en estos genes supresores de tumor que en los oncogenes. Sin embargo, se encuentran todo tipo de mutaciones, y para cada tejido actualmente el proyecto de genoma del cáncer se está analizando, y ya van muy avanzados en determinar se puede decir, el genotipo molecular de los diferentes tipos de cánceres, es decir, qué mutaciones se encuentran en cáncer de mama, qué mutaciones se encuentran en cáncer de pulmón, qué mutaciones en cáncer de páncreas, y así en cada uno de ellos. Y se dice que es un proyecto que ya no va a tardar mucho en completar,
completarse para de esta manera poder ayudar al tratamiento de las pacientes y que se beneficien con estos estudios. Bueno, a diferencia de los anteriores, que ya les había comentado, que actúan, por decir, en forma dominante, que se requiere solamente una mutación para su presentación, no quiere decir que sean autosómicos dominantes ni autosómicos recesivos, sino esto es únicamente a nivel de la célula, ¿verdad? A nivel se dice dominante porque es suficiente con que esté en un alelo, recesivo porque es necesario que la mutación se encuentre, como se ve aquí en el esquema, ¿verdad? En ambos alelos, que va a hacer que no lleve a cabo su función normal y los oncogenes estén proliferando en el tejido. Por eso se dice que actúan en forma recesiva. Para su función se requiere mutación en ambos alelos, a lo cual se le llama pérdida de la heterocigosidad. No se le llama homocigosidad como en las enfermedades recesivas, ¿verdad? Que se requiere, como ya ustedes muy bien lo saben, se requiere el estado de homocigosidad para la presentación de una enfermedad. Aquí, como es a nivel somático, se le dio el término de pérdida de la heterocigosidad. La que sigue, por favor. Bueno, les comentaba, pues actúan como un pedal de freno para los oncogenes, ¿verdad? Entonces, si están mutados, no va a hacer que los factores de crecimiento, los receptores de factores de crecimiento, las enzimas señaladoras y los factores de crecimiento no tengan una actividad normal y que estén descontrolados y la célula esté proliferando. Ejemplos de estos genes supresores de tumor a nivel de las neoplasias, pues hay muchas. Algunos de los más representativos puede ser el gen que posiblemente también ustedes hayan escuchado, el gen del retinoblastoma, ¿verdad? El gen RB. Todos tenemos ese gen, ¿verdad? El gen RB, que es un gen que actúa como supresor de tumor. Pero si hay una mutación en las células de la retina, se va a presentar, y el acúmulo de otras mutaciones, se va a presentar un retinoblastoma que generalmente se ve como esta mancha blanquecina en uno de los ojos desde edades tempranas, incluso en las formas que son hereditarias, pueden verse a veces desde el nacimiento o de aparición mucho más temprana que en las formas multifactoriales que no son hereditarias. En las formas hereditarias también generalmente, porque la mutación, como yo les había señalado, ocurre en forma constitutiva, generalmente puede presentarse en los dos ojos, ¿sí? Entonces aquí pues es importante reconocerlos tempranamente, estos retinoblastomas. Actualmente pues ya los oftalmólogos, ¿verdad? Tienen ya son muy expertos en reconocer que cuando existe esta mancha blanca puede tratarse de un retinoblastoma y poder emplear tratamiento. Generalmente y desafortunadamente todavía el tratamiento es la enucleación del ojo, ¿verdad? Antes de que pueda hacer metástasis. Sin embargo, actualmente ya se están utilizando algunos medicamentos también de tipo monoclonales, de tipo de estos anticuerpos monoclonales para poder en un momento dado corregir o disminuir la posibilidad de hacer la cirugía sin tener que perder el ojo. Otros de los genes también supresores de tumor, uno de ellos es el gen WT1, ¿verdad? Que va a dar lugar también a un tumor, al tumor de Wilms, que es uno de los tumores también embrionarios importantes que se presenta por mutaciones en este gen. Y otros genes son supresores de tumor, pues todos estos que están mencionados aquí, el P53, el RB, el del cáncer de colon, el de poliposis del colon, el WT1 y también los genes de NF1 y NF2 también son mutados y también actúan en un momento dado como genes supresores de tumor. La que sigue. Bueno, y aquí, ¿verdad? Vemos ejemplos, pues algunos de ellos con respecto al retinoblastoma, pues muy devastadoras. Desde, pues los que la mayoría afortunadamente son
de origen multifactorial, generalmente son unilaterales y el otro ojito no está comprometido, hasta formas tan severas como las que estamos viendo aquí y que en el hospital pues se han llegado a ver, ¿verdad? Este tipo de retinoblastomas ya en forma tan avanzada y que generalmente pues hacen metástasis y llevan a la muerte del individuo. Bueno, en esta, ¿verdad? El gen, se los menciono porque es muy conocido, ustedes lo van a leer en muchos de los artículos cuando vean los cáncer, relacionado con el cáncer, es el gen, el famoso P53. ¿Por qué famoso? Porque se dice que es el guardián del genoma, porque actúa casi primeramente, es el primer receptor para ver que una célula tiene una mutación. Si el gen P53 tiene su actividad normal, va a reconocer inmediatamente el daño, va a mandar una cascada de señales a otros genes, ¿sí? Y la célula se va a ir a apoptosis y no va a pasar nada. Por eso se le llama P53. Pero si está mutado, la siguiente, por favor. Si está mutado, si está en forma normal, aquí está, si el DNA dañado, manda, luego P53 se da cuenta y viene toda una cascada de señales a P21, ciclinas y demás, ¿sí? Para el paro. Pero si hay una mutación en P53, toda esta cadena va a estar bloqueada, el ciclo celular va a estar alterado, no va a haber todos estos pasos y va a dar lugar a una proliferación incontrolada en los distintos tejidos. Estas mutaciones de P53 en los tumores están presentes hasta en el 50% y aún más, por ejemplo, en el cáncer colorectal, ahí en el tejido se encuentra mutado el P53 en 70%, en cáncer de pulmón en 50%, y en el de mama en un 40%. Se relaciona con un mal pronóstico, ¿verdad? Porque ya que se relaciona con diseminación y metástasis. La que sigue, por favor. Bueno. Y por último, de los tres primeros genes se consideran de mucha importancia, ya vimos los oncogenes, los genes supresor de tumor, tenemos a los genes de reparación. Estos genes también pues son sumamente importantes, ¿verdad? Son los primeros que van a localizar el daño que sufrimos todos los días, ¿sí? Y además que se dan durante las divisiones celulares, para reparar esos errores en la duplicación celular. Si nuestras endonucleasas, que codifican para endonucleasas, llamadas endonucleasas de reparación, si están en forma normal, se va a reparar el daño por diferentes mecanismos genéticos, algunos de ellos muy complicados, pero se va a reparar. Si existe una mutación también en algunos de estos genes de reparación, que son muchos, alguno de ellos es el del geroderma pigmentoso, ese es solo uno, entonces puede dar lugar a una neoplasia, generalmente a un cáncer de tipo epidermoide, a un cáncer vasocelular. Está aquí la foto de un niño con geroderma pigmentoso, porque este niño ya tiene una mutación germinal en este gen, ¿verdad? Para geroderma pigmentoso no puede reparar el daño que ocasiona la luz ultravioleta y ocasiona mucho daño a nivel de la piel, sobre todo pues en cara y en los ojos, y da las formas desde este tipo que no está tan severo en esta foto hasta formas también muy impresionantes de geroderma pigmentoso, y que por lo tanto, como ya tiene una mutación constitutiva, pues es muy fácil de que desarrollen estos pacientes carcinomas de estos tipos. Sin embargo, este gen geroderma llamado de geroderma pigmentoso, porque se reconoció en esta enfermedad, puede estar mutado en otros tumores, en otros tejidos, en otros tipos de tumores, sin que el individuo tenga geroderma pigmentoso. La que sigue, por favor. Grupo de estos genes de susceptibilidad al cáncer, ya les había dicho
dicho, que son, también se van presentando mutaciones y mutaciones acumuladas, hasta llegar también a que se muten estos genes, como alguno de ellos es este VEGF, que es el factor de crecimiento del epitelio vascular, que si está mutado va a ocasionar una angiogénesis constitutiva y por lo tanto, como hay mucha vascularidad, va a dar lugar a diseminación y metástasis del tumor. ¿La que sigue? Bueno, jóvenes, tengo ahorita también tengo un compromiso. Yo creo que le dejamos aquí y porque todavía falta algo y yo creo que esto ya han sido conceptos pues muy importantes para que los estudien, los analicen y sí tenemos todavía tiempo para la próxima semana. Sí, doctora. Bueno, nos quedaríamos ahorita un poquito más de la mitad de la presentación. No sé si el miércoles ya acabaríamos y el jueves examen. De acuerdo. Ajá.